sacan una hoja y van contestando en una hoja. Y van poniendo la respuesta nada más. Si es que alguien no puede ingresar, bueno, van a ir pasando por ahí las preguntas también. Hacen una hoja, ponen sus nombres, apellidos, y ponen 1 y ponen la respuesta 2, la respuesta 3, la respuesta. 4 minutos. A ver, sin hablar y sin copiarse. Vamos. Si alguien no puede entrar, yo he dicho saquen su hoja. Saquen una hoja, pongan sus nombres y apellidos y ahí van a ir pasando las preguntas. Ya van en la 2, ya aparece la primera pregunta. Ponen 1, ponen la respuesta. Ahorita 2, ponen la respuesta. Esta es la 2. Que ya terminaron pueden ir enviando lo que lo están haciendo por escrito. Al final, terminando esto, me entregan las hojitas. Ahorita, no al final. No, al final de la clase. ¿No? Que siguen hasta el laboratorio de... Y vamos
clase por ahí algún caso. ¿Okay? Bueno, este es el plan de clase. Hemos comenzado ya con el pre-test, después va a haber objetivos de la clase, el caso clínico, vamos a conversar sobre el preoperatorio, la evaluación del mismo, del postoperatorio, y entramos a algún caso clínico que nos pudiera llamar la atención. Bueno, solamente repasando a manera de las preguntas del pre-test, la cirugía de catarata, ¿qué riesgo es? Paciente varón 60 años, diabetes mellitus descompensada, masa 3. Esto ya lo han visto en anestesia, ¿no es cierto? Sí, si fuera emergencia, si fuera una cirugía de emergencia por una hernioplastia, o sea, es una hernia umbilical estrangulada y voy a hacer una resección y anastomosis, voy a programar al paciente de emergencia. ¿Sería igual ASA 2? 2, muy bien. Pregunto, porque la vez pasada me reclamaron, doctora, ¿por qué me han puesto 0? Bueno, repetir la anterior. ¿Está aquí? Sí. Si yo opero a un paciente de emergencia, le tengo que poner el sufijo E. O sea, si es un ASA 1, ASA 2, ASA 3, el que fuera, tengo que poner E al final. ASA E, ASA 1E, ASA 2E, todo lo que sea programado de emergencia tiene que agregar la E de emergencia. No, que en este caso esto es una programada, no, porque es una hernioplastia umbilical. Si fuera de emergencia, yo estaría pensando de repente en una hernia umbilical estrangulada, encarcelada, y por eso entro en emergencia, no es una cirugía de emergencia. Bien, la causa más probable de fiebre en el postoperatorio 1 de una apendicitis aguda superada, ¿cuál es? Neumonía de pirógeno sinómino, es la primera causa, la causa más probable. Neumonía más se va a partir del segundo día, nos pudiéramos tener atelectasia de repente, pero lo más probable o la causa más frecuente es un pirógeno sinómino. Bien chicos, entonces los objetivos de la clase es determinar el concepto del preoperatorio y la evaluación preoperatoria. Entiendo yo que en sus respectivas sedes han estado ya revisando las historias o viendo algunas cosas del preoperatorio en sus sedes. Tenemos que establecer, hacer una buena historia clínica. La historia clínica depende mucho del diagnóstico que usted llegue a su diagnóstico principal y diferencial. En medicina sucede algo interesante, independientemente de la especialidad o independientemente del curso que va llevando, sea esto medicina interna, cirugía, después llevará clínico y pediatría, hay un razonamiento bien interesante que es el razonamiento clínico, el cual a base de nuestra historia clínica, una historia clínica bien hecha, es decir, de que vemos bien los años de que vive el paciente, los antecedentes del paciente, tanto médicos, quirúrgicos, traumáticos, las alergias, perfil epidemiológico, los antecedentes familiares, la enfermedad actual y la evaluación que nosotros hacemos en el examen físico, es básico para que nosotros hacemos con todo, agarremos todos los signos, síntomas, todo lo más importante que tenga y podamos hacer una unidad clínica para que finalmente nosotros podamos deducir un diagnóstico principal y diagnósticos diferenciales. Y además los diagnósticos accesorios que tiene el paciente, porque bien como comentamos en la mañana, en el grupo de práctica, el paciente puede ser que venga por un abdomen agudo quirúrgico, de repente por una obstrucción intestinal, de repente por una apendicitis aguda complicada, pero no solamente viene con eso. De repente el paciente es un EPOC severo, de repente el paciente es un cardiópata con una estenosis mitral moderada, de repente el paciente tiene una insuficiencia renal crónica terminal que está en diálisis. Entonces tienen diagnósticos accesorios que uno verá si está compensado o descompensado y que también tenemos que compensar para que finalmente el paciente se opere. Es importante ese tema de la historia clínica porque en base a eso vamos a poder hacer un buen plan de trabajo y finalmente vamos a llegar al diagnóstico y con eso al tratamiento adecuado. Y no confundirnos de diagnóstico y hacer un diagnóstico equivocado y por ende un tratamiento inadecuado que va a llegar o a la muerte del paciente o a la complicación del paciente, que eso es lo que no queremos, no para eso estudiamos medicina. Y bueno, reconocer las complicaciones postoperatorias más frecuentes y su manejo. Este es mi correo electrónico, por si alguien quiere, como saben, tener alguna pregunta que se surgió, puede estar estudiando, lo pusieron a ver y de repente tienen alguna consulta. Y bueno, esta es una página de Facebook que bueno, yo creaba en la época de la pandemia y hay algunos videos, algunas cosas interesantes por si quieren revisar. Bien, entonces miren, tenemos un paciente varón de 78 años con antecedente de infarto, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica randomizada, con shock séptico por una colecitis aguda litiásica, actualmente está con dobutamina e insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. Pregunta, ¿cuál es el asma? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que le voy a dar? Pregunta, ¿cuál es estectomía? Propósito
lo del shock, estabilizar el proceso. Ya pues está en la UCI. ¿Pero qué hacemos con el paciente? O sea, la causa de todo eso es un paciente que era diabético seguro, tenía su infarto anteriormente, insuficiencia renal de fondo y se descompensa. O se descompensa por el foco séptico. No sabemos si realmente el paciente estuvo tomando su medicación modeliera, qué sé yo, pero además de ello, que pudiera ser una de las causas de descompensación, tenemos un foco séptico que lo está descompensando y lo está llevando mucho al séptico. Y por ende, obviamente, lo estamos manejando en UCI. ¿Es un ASA 4? Sí, es un ASA 4. Si lo operáramos de emergencia sería un ASA 4E, pero la pregunta es, ¿tendríamos que hacer una colecistectomía o no? Y si no, ¿qué hacemos? Ya vamos a los grupos. Andrés, ¿cómo se llama? De primera opción sería percutáneo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la percutánea involucraría de que fuera anestesia local, ¿no? Si fuera un paciente que fuera un ASA 1, un ASA 2, entraríamos a sala de operaciones para hacer una colecistectomía laparoscópica como primera opción. Pero en el caso de este paciente, el entrar a sala con anestesia general va a descompensar, incluso va a descompensarlo solamente de pasarlo de la camilla de UCI a pasarlo a la sala de operación. De la camilla de UCI lo pasan a otra camilla, ¿no es cierto? De esa camilla lo llevan a sala y la sala lo sacan de la camilla y lo ponen en la mesa de sala. En esas pasadas el paciente a veces se choca más y hace paro cardiorrespiratorio. Entonces, solamente en eso, imagínense con la anestesia general. Entonces, en este contexto tenemos que ver de que este paciente, dado el ASA que tiene y el riesgo quirúrgico que tiene, simplemente es un RQ3 de repente, habrá que sacar el baremo de Goldman, ¿cómo se llama? Es un ASA 3 y por lo tanto la indicación no sería una colecistectomía, sería una colecistostomía y de primera elección sería percutáneo y ecográfica, anestesia local, al menos inocuo y el paciente se drena, como por ahí comentaron, por faltó el término de colecistostomía, drenaje no se puede decir nomás así. Y al hacer ¿cómo se llama? Esta colecistostomía para que drene los antibióticos y con eso el paciente tiene que ir mejorando. Pues bien, ¿qué es el preoperatorio? Es el tiempo que transcurre desde el momento que le decimos al paciente que se va a operar y que el paciente decide operarse. El paciente decide operarse, explicamos en consiste la cirugía, su diagnóstico, por qué es importante la cirugía, firma el consentimiento informado. Desde ese momento hasta el comienzo de la inducción en anestesia, todo es el periodo preoperatorio. ¿Y por qué es importante la evaluación preoperatoria? Porque primero tenemos que saber cuál es el estado de salud del paciente. Hace un momento lo hemos visto, no es lo mismo un ASA 1 con una colecistitis aguda que un ASA 3 con una colecistitis aguda. Por lo tanto, tenemos que ver las enfermedades concomitantes que tiene el paciente, si es alérgico, no es alérgico, si toma alguna medicación que de repente se tenga que suspender. Supongamos que el paciente ha tenido el antecedente de trombosis de miembros inferiores y que en algún momento hizo un TEP, por ejemplo. Es un paciente que seguramente se estará anticoagulando con warfarina. Entonces yo voy a tener que decir al paciente que suspenda la warfarina de repente unos 3 días antes, cuando depende, y cambiarlo para enoxaparina antes de la cirugía, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Si de repente el paciente está tomando algún hipoglicemiante vía oral, entonces seguramente tendrá que suspenderlo el día de la cirugía. Entonces, dependiendo, obviamente, hay que tener en cuenta las enfermedades que tiene, si toma algún medicamento, las alergias o no, que pudiera conllevar a una complicación perioperatoria si es que se suspendiera o no la medicación. Y evidentemente nos va a servir también para poder mejorar en algo o estabilizar en algo al paciente antes lo mejor posible para que entre a sala de operación. En una cirugía electiva es más fácil porque tenemos tiempo prudencial en poder de repente mejorar su estado general. Por ejemplo, de repente el paciente tiene una bradicardia importante, algún tipo de arritmia, y yo lo voy a operar de repente, vamos a lo mismo, una colistectomía laparoscópica con una litiasis vesicular. Y el paciente de repente en esta arritmia que tiene, le encuentro que tiene más bradicardia y de repente hay un problema en el seno y de repente yo necesito, lo ve el cardiólogo y el cardiólogo dice que necesito un marcapaso. Entonces voy a tener, como es una cirugía electiva, voy a tener el tiempo para que el paciente lo vea el cardiólogo, termine todos sus exámenes, el voltio, lo que pueda ser el refuerzo, qué sé yo, para que finalmente le coloque el implante, el marcapaso, para que finalmente yo lo pueda operar de la vez. Entonces, cuando la cirugía es selectiva, te da más chance a poder estabilizar mejor al paciente para que ingrese a sala de operaciones en las mejores condiciones dentro de lo que se puede. Diferente a un paciente de emergencia, que voy a tener que compensarlo
quirúrgico de emergencia, en algunos casos no, y se va a tener que entrar con todos los riesgos posibles, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es anticoagulado, tendré que ponerle plasma, tendré que ponerle crioprecipitado, de repente como están sus plaquetas, tendré que ponerle plaquetas, qué sé yo, para que mejore su coagulación. No vamos a hacerlo, no vamos a quitarle 3 días antes y le vamos a poner enoxaparin y todo, no. Hay que hacerlo mucho más rápido para que finalmente el paciente se compense dentro de lo que se pueda compensar y disminuya la probabilidad de complicaciones y mortalidad en el perioperatorio. Entonces, la valoración perioperatoria es el mejor predictor de morbo y mortalidad perioperatoria, y evidentemente es la morbo y mortalidad de una paciente aparentemente un ASA 1, por ejemplo, como en el caso de esta señorita, va a estar bien. Seguramente la posibilidad de mortalidad es de 0.05%, 7%, diferente a aquel paciente de repente con EPOC, ¿no? Que necesita oxígeno dependiente, no sabemos si tiene algún problema cardíaco adicionalmente, aparte de la edad, ¿no? Y evidentemente en ambos pacientes, obviamente este paciente tiene la posibilidad de complicarse mucho menor que este paciente de aquí, y ya estaríamos hablando incluso de un ASA 3. ¿Cuáles son los objetivos del preoperatorio? En primer lugar, evitar y reducir la morbo y mortalidad perioperatoria. 2, facilita la recuperación. Si el paciente entra más compensado a sala de operaciones, su recuperación va a ser mejor. Si yo mejoro su estado de repente nutricional, su estado de repente si es diabético, de repente las hiperglicemias marcadas que tiene, la posibilidad de infecciones van a ser menos, las posibilidades de licencia en la trombosis van a ser menos, y por lo tanto la recuperación va a ser mucho más rápida del paciente. Evidentemente que si yo tengo y compenso durante este preoperatorio, uno de los objetivos del preoperatorio va a ser una recuperación rápida, no tanto a la actividad laboral como su actividad familiar o personal del paciente, porque evidentemente va a estar menos tiempo hospitalizado y va a salir de alta rápido, ¿no? Y lo otro es importante el tema de los costos hospitalarios, ¿no? Tengo que tener una mayor eficiencia, una mayor calidad, disminuyendo también los costos, mejorando todo ese preoperatorio. ¿Por qué? Porque si yo hago un buen preoperatorio, significa que el paciente se va a complicar menos y por ende se va a quedar menos días hospitalizados en el postoperatorio. Por lo tanto, disminuyó costos, y eso es importante en nuestros hospitales, no solamente en nuestros hospitales, que a veces falta logística, sino en general en todos los hospitales del mundo. Entonces, de ahí la importancia de este preoperatorio. Y este preoperatorio, usualmente, aparte obviamente que el cirujano va a solicitar las interconsultas, usualmente lo va a ver el cardiólogo y el anestesiólogo en este preoperatorio en la mayoría de pacientes. Menores de 60 años sin, digamos, patología cardíaca, a veces lo ve el médico internista, en algunos hospitales lo sigue viendo el médico internista, en mi hospital que es Revaliati no, yo veo cardiología siempre. Pero siempre mayores de 60 años tiene que verlo el cardiólogo e incluso el neumólogo. O sea, por ejemplo, cada hospital, en el hospital que usted esté, no sé, de repente de María Auxiliadora, de repente la FAP, qué sé yo, van a tener un protocolo de preoperatorio. Y uno tiene que trabajar en base a ese protocolo. Entonces significa que cuando uno llega a un hospital determinado a trabajar, uno tiene que preguntar por ese protocolo del preoperatorio. Y en base a eso uno tiene que trabajar. ¿Okay? En el caso de un Revaliati, mayores de 60 años, cardio y neumo, riesgo quirúrgico, menores de 60, igual solamente cardiología lo está viendo actualmente, ¿no? Y en casos de emergencia, incluso el mismo médico de medicina lo puede ver para los riesgos quirúrgicos, ¿no? Y el anestesiólogo siempre va a haber una visita preoperatoria, sobre todo cuando la cirugía es selectiva. Y pudiéramos necesitar de otro especialista para indicaciones perioperatorias en el caso de que el paciente sea un paciente renal, ¿no? Se realiza, necesita que lo vea el nefrólogo para que nos dé indicaciones pre y postoperatorias. De repente el paciente es un paciente consumidor de corticoides por un problema reumatológico de repente. Entonces igualmente tendrá que ver el reumatólogo para indicaciones justamente de colocar una dosis de corticoides tanto en el perioperatorio como en el postoperatorio, y después bajando la dosis de los corticoides. Si de repente el paciente tiene enfermedad de Golgi-Lebrun, entonces tendrá que ver el hematólogo para que justamente dé las indicaciones, y seguramente tenemos que pasar el factor de Golgi-Lebrun antes, durante y después de la cirugía. Entonces, todo aquel especialista que tenga relación a alguna comorbilidad anexa a la cirugía que se va a realizar, pues tenemos que solicitar una evaluación. En relación a la evaluación preoperatoria, tenemos que tener en cuenta todos estos 9 puntos. Primero, definir que si la cirugía es emergencia o electiva. Segundo, la buena historia clínica que ya hemos comentado. Importante ver todo lo que ustedes han hecho en Medicina 1 y Medicina 2, tienen que ponerlo en práctica acá, ¿no? Ver si hay alergias anteriores.
patológicos y antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué es importante el tema de los antecedentes patológicos? Porque nos da la comorbilidad del paciente. Las alergias, porque obviamente si hizo alergias a un determinado fármaco no le podemos volver a dar esos medicamentos en el perioperatorio. Antecedentes quirúrgicos, ¿no? Tener en cuenta esto para elegir de repente el tipo de cirugía. Por ejemplo, si el paciente de repente ha sido operado de un trauma abdominal y reingresó varias veces en sala de operaciones, entonces significa que la posibilidad de adherencias es importante, uno. Y dos, en este paciente seguramente no entraremos para la laparoscopia, en una siguiente cirugía, tendremos seguramente que decidir una cirugía abierta. Entonces, incluso hasta para el tema de la decisión quirúrgica y el tipo de cirugía que vamos a utilizar, vamos a necesitar justamente de todo lo que nos dice la historia clínica, la medicación actual y los suplementos nutricionales, ver también el estado nutricional del paciente, de repente necesita nutrición perioperatoria o no, la medicación actual, de repente el paciente recibe un antihipertensivo diario y al antihipertensivo sí hay que darlo el día de la cirugía necesariamente, los antihipertensivos sí no se suspenden, a diferencia del antidiabético oral, que si lo suspendemos el día de la cirugía, le damos suero con destrozo y insulina a escala móvil o algunos tipos de insulina perfusión, dependiendo del manejo que nos indique el endocrinólogo. Bueno, algunos factores asociados, todo el tema de las antecedentes cardíacos, respiratorios hemostáticos, posibilidad de embarazo del paciente, ¿no? También igualmente indagar mucho en esa esfera ginecológica, ¿no?, del paciente, su fecha de última regla, si el paciente está gestando o no, porque igualmente en base a eso tendremos que ver si al paciente lo operamos o no, si es una electiva o si es una emergencia, igualmente tenemos que tomar en cuenta de repente para la cantidad de exámenes que vamos a pedir. Por ejemplo, si yo sospecho en una apendicitis aguda, si yo sospecho en una apendicitis aguda en una mujer de 30 años, ¿sí?, y pregunto yo, de repente se le preguntó por su fecha de última regla y ella te dijo, sí, me he arreglado hace 10 días, ¿okay? ¿Tienes pareja? No, ya no tengo. Y tú sospechas de que hay un problema de apendicitis aguda, no está muy claro, el dolor empezó, no siguió toda la cronología del negocio y de repente pero hay un dolor importante en posible académico y tienes una duda razonable. La ecografía, no hay, pues, en ese momento le hicieron la ecografía habla de mucha interposición gaseosa, hay mucho gas, no se observa muy claro la ecografía abdominal el tema del apéndice. Entonces el segundo paso sería de repente tomar una tomografía, ¿cierto? Ante la duda diagnóstica, ¿le tomarías una tomografía? ¿Por qué no? Pero no está pensando, te he dicho que hace 10 días se ha arreglado y que no tiene pareja. Bueno, no nunca jamás, hace 5 años. Los hombres son malos. Pues yo no digo que están bien. Son más malos. A ver, ¿qué hacemos? Y ella dice, no, pues está gestando, no sé si está gestando. Todo está bien. Y si no te dijeran, no me acuerdo, doctora. Ay, sí. Porque la nominación o la radiación. Hay una cosa importante que, como les dije el otro día a mis amigos, no hay, cuando uno pregunte por la fecha de última regla, hay que ser bien incisivos en relación a no solamente preguntar por su fecha de última regla, sino preguntar si esa regla ha sido igual que las reglas previas. ¿Por qué? Porque a veces pudiera confundir la señorita o la señora la amenaza de aborto con una regla normal. Entonces, indagar justamente por eso. Entonces, pudiera ser de que la paciente no sabe realmente que ha arreglado o no. En algunos casos, a veces lo ocultan, ¿no? El tema de la pareja y los métodos anticonceptivos a veces no lo dicen algunas señoritas o señoras y entonces nos inducen al error. Pero hay que tratar de indagar un poco por ello, sobre todo en las damas, porque pudiéramos tener la posibilidad de un embarazo y vamos a ver el embarazo en la tomografía. Y obviamente eso es una radiación. ¿Cuántas placas de rayos X es igual digamos, a la radiación de una tomografía? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Quién da más, quién da menos? Algunos hablan de 400 rayos X. Entonces hay que tomar en cuenta de que en estos casos sí, la opción sería una resonancia magnética
qué? Porque a veces sucede de que al paciente lo etiquetan, ¿no? Ingresa el paciente sea por emergencia, el primero que lo vea, sea que ingresa por consultorio, el primero que lo ve, sea que pasa hospitalización, de repente de emergencia pasó hospitalización, y el primero que lo ve etiqueta al paciente y le pone un diagnóstico. Y todo el mundo copia y pega, y ahora como hay historias clínicas electrónicas todavía es peor, porque antes aunque se escribía, lo mismo, no, ahora copia y pega. Entonces nunca hay que confiarse del diagnóstico que hizo el colega previo, no porque el colega previo sea malo, porque no lo conoce, no, sino que usted mismo tiene que llegar al diagnóstico. Porque pudiera ser que sucede muchas veces, creo yo que más en los últimos tiempos que antes, que se equivocan en el diagnóstico, todo el mundo copia el mismo diagnóstico, y sin embargo eso no es el diagnóstico, en muchos casos ni siquiera se tiene que operar el paciente, y el paciente ingresa a sala de operaciones con un diagnóstico equivocado. Entonces usted tiene que nuevamente hacer su historia, independientemente de lo que hayan escrito antes, hacer su historia, evaluar bien al paciente, decidir su diagnóstico y finalmente ver la mejor alternativa quirúrgica para el paciente. Y de acuerdo a eso usted hará su plan de trabajo para pedir los exámenes para preguntar. Bien, hay que identificar a los pacientes de alto riesgo y para ello es importante tener en cuenta las guías americanas en relación a la parte cardíaca. Hay que identificar a los pacientes de alto riesgo. Es un baremo, ¿no? De acuerdo al factor de riesgo que tenga, ICC, enfermedad cerebrovascular, hay una cantidad de puntaje, que es el índice de riesgo cardíaco corregido. Y en base a ello uno ve de que si uno no tiene factores de riesgo, la posibilidad del riesgo de mortalidad es mucho más baja, de enfermedades cardíacas o de paro cardiorrespiratorio es mucho más baja si no tienes factores de riesgo que cuando tienes, por ejemplo, más de tres o más factores de riesgo, donde incluso el riesgo aumenta hasta un 20%. En cuanto a la capacidad funcional, es importante preguntarle al paciente, lo ideal sería que el paciente tenga más de 4 METs. 4 METs significa que el paciente es capaz de caminar no solamente en el mismo plano, sino subir escaleras. Si el paciente es capaz de subir escaleras o subir en pendiente, tiene más de 4 METs y por lo tanto su capacidad funcional es más o menos adecuada. Por ejemplo, en cirugía torácica, menos de 4 METs, es decir, una mala capacidad funcional, aumenta la movilidad incluso con un riesgo relativo de más de casi el 19% en relación a los que tienen más de 4 METs. Hay que identificar siempre a los pacientes de riesgo, problemas pulmonares, anemias, problemas de coagulación. Los exámenes de laboratorio que se van a solicitar, lo ideal sería que los exámenes de rutina no se hicieran a todos los pacientes y debiera ser de acuerdo a la historia clínica. Salvo en algunas excepciones, pero en la mayoría debería ser según la historia clínica, según eso dirigir el tipo de laboratorios o de rayos X que quisiera solicitar. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Nuestros hospitales tienen un protocolo de preoperatorio y tenemos que ceñirnos a ese protocolo. ¿Por qué? Porque es la normativa del hospital. Es como acá. Yo, por ejemplo, en el curso de cirugía, yo creo de que no debe haber sustitutorio. Pero existe una normativa en la universidad donde dice que sí debe haber sustitutorio. ¿Y por qué yo creo que no debería haber sustitutorio? Porque en la vida real no existe el sustitutorio. El paciente vive o muere. Tu decisión, cuánto estudiaste, cuánto te capacitaste y cuánto te entrenaste, lo ves en un momento puntual y de ti depende si el paciente vive o muere. No hay una segunda oportunidad, no hay un sustitutorio en la vida real. En mi concepto no debería haber, pero la normativa institucional dice que sí tiene que haber y tengo que cumplir la normativa institucional. Bien, igual, en los riesgos quirúrgicos, dependiendo del protocolo del hospital, esa puerta déjenla abierta porque a veces llegan algunos tarde. Renzo, ¿no? Ya, pero déjalo que sea un poquitito abierta para ¿sí? Porque veo que están ahí viene el líquido está rezando. Ya. Bueno, entonces este por ejemplo, en Revalidati, en el salud, se tiene que hacer el riesgo quirúrgico de golpe. ¿Podría hablar por el micrófono? Es que el micrófono no funciona. ¿No se escucha? Allá. Pero acá hay un montón de asientos adelante. Es que no sé, no funciona. A ver, bueno, entonces tenemos que cumplir este riesgo quirúrgico de Goldman, este perfil de Goldman, que es todo lo que ven ahí. Todo esto es lo que tienen que pedir en el preoperatorio: hemograma, perfil de coagulación, flujo sanguíneo, electrolito, radiografía de tórax, es lo que tienen que pedir. Y EKG. Ahora, siguiente. Los análisis de rutina no deberían hacerse
acuerdo al protocolo que tengamos en el preoperatorio de nuestro hospital. Siguiente, realmente a veces más es lo que nos quita del tiempo, pero sí debemos hacer estos preoperatorios de rutina siguientes. Si usted va a trabajar de repente a Europa, o si de repente se va a ir a la actividad privada, solamente estos preoperatorios de Goldman o de rutina debieran hacerse en casos de cirugía de urgencia, ¿no? Cirugía de urgencia, si no sabemos nada del paciente de repente, o cuando de repente el paciente no es capaz de dar una historia clínica, sea porque tenga un problema de desorientación o porque tenga un problema psicológico. En otros sitios, es decir, en otras partes del mundo, los médicos quirúrgicos no son de rutina. No, digamos, todos los exámenes del preoperatorio no son de rutina, sino son enfocados de acuerdo a la historia clínica. En el caso de nosotros no es así. Siguiente. En el preoperatorio tenemos que planear la cirugía. ¿Y en qué consiste? Tenemos que ver la estrategia y la técnica quirúrgica que vamos a utilizar de acuerdo obviamente a lo que veamos en la historia. Tenemos que tener la logística, tenemos que ver si tenemos o no tenemos la logística necesaria. La mañana alguien me preguntó, ¿cuándo sé que tengo que referir a un paciente? Una de las principales cosas es que yo no tengo la logística. Yo quiero pegar al paciente de hígado, por ejemplo, una resección hepática, pero mi hospital no tiene transfusión hepática, no tiene equipo de transfusión hepática, no tiene bipolar, no tiene equipo de anestesiólogo capacitado, resecciones hepáticas, no tengo cirujano y para eso entonces no tengo la logística. Y si no tengo la logística, tengo que referir al paciente. Tengo que ver el tipo y el riesgo de la cirugía, ¿no? Como en el pretexto hablamos de la cirugía de las cataratas, ¿no? Un riesgo leve. Tenemos que ver si es un riesgo leve o de repente vamos a hacer un trasplante hepático, por lo tanto el riesgo es alto. La coordinación siempre con el anestesiólogo para ver el tipo y elección de la anestesia. Siguiente. Por ejemplo, este es un paciente que operé hace varios años atrás. Es un paciente que ustedes ven esas manchitas negras, son metástasis hepáticas. Es un paciente que tenía en aquella época como 40 y pocos años, varón, y que tenía un seminoma que ya tenía metástasis a varios sitios del abdomen, tenía más metástasis en el hígado, pulmón. Hicieron la resección de la parte de la zona del seminoma, la proquectomía y todo ello, y pasó a quimioterapia, radioterapia y todo ello. Con eso mejoró y redujo la enfermedad a que hacerse que las metástasis hepáticas fueran estos puntitos negros que ustedes pueden observar ahí. Siguiente. Entonces nosotros tenemos que ver la estrategia quirúrgica. Lo que ven como círculos negros es donde están las metástasis. Tenemos unas en el segmento 7, otra en el segmento 8, dos pequeñas en el segmento 6, otra en el segmento 3 y una muy pequeña que es un punto que está justo entre la hepática media y la cava, que es en el segmento 4. De todas estas metástasis, todas son periféricas, excepción esa que está en el 4, que es hepáticamente central. Cuando llevamos, ustedes hemos llevado, la clase de técnica operatoria en hígado, cuando tenemos metástasis superficiales, podemos hacer resecciones hepáticas no anatómicas, resecciones atípicas de esa zona. Pero podemos hacer unas metastasectomías de cada una de estas metástasis porque eran pequeñas. Pero la que está en el 4 y que está profunda nos obligaría a sacar todo el segmento 4 y sin embargo es una metástasis muy pequeña, de menos de 5 milímetros. Entonces en este caso nosotros tenemos que planear que debemos quemar esa metástasis con una aguja que se llama de radiofrecuencia. Esa aguja de radiofrecuencia la compramos en el hospital, la tenemos, pero cada vez que se utiliza tenemos que llamar a la casa que tiene el equipo para que en sesión de uso traigan el equipo para poder hacer la radiofrecuencia en sala de operación. ¿Por qué hacemos eso? Porque el seguro no tiene plata para comprar los pacientes. Sí, en otros sitios ni siquiera. Entonces necesitamos eso. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que planificar que la cirugía tengo que contactarme con. Primero tengo que ver si la aguja la tenemos abajo en la oficina. Si la tenemos bien, si no la tenemos que comprar. Si tenemos que coordinar con el área respectiva, para con la empresa para que venga y para que traiga la máquina el día de sala de operaciones. ¿Okay? Tenemos que tener siempre un ecógrafo en sala de operaciones. Entonces tenemos que ya poner la etiqueta de la cirugía, que es esto de las metastasectomías de nódulos, y la radiofrecuencia de todos los nódulos hepáticos y la radiofrecuencia del nódulo del segmento 4. ¿Sí? Entonces necesitamos tener el ecógrafo, tener los materiales abajo en ¿cómo se llama? En la parte de
logística, tener todos los materiales que necesitamos para la cirugía. Siguiente. Para eso, todo esto está en el preoperatorio. De acuerdo al tipo de cirugía, no es lo mismo una extracción de lipoma, que es con anestesia local, que una cirugía altamente compleja, como siempre que sería una cirugía de Whipple, ¿no? En la duodeno-pancreatectomías de Whipple. Siguiente. Y de acá tenemos que ver, obviamente, que hay cirugías que tienen alto riesgo, que son las que antes decían que eran intermedias de alto riesgo, ahora todas se configuran en alto riesgo, sobre todo cirugías peritoneales, cirugías cardíacas, cirugía de trasplante. Y tenemos de bajo riesgo aquellas que son cirugías de mama, dentales, de ojos, de repente, ginecológicas menores. Siguiente. La evaluación anestesiológica también va a estar en el preoperatorio. Y el anestesiólogo también va a hacer su evaluación preoperatoria, va a tomar en cuenta todos estos riesgos quirúrgicos de cardiología, de neumología o las especialidades que se hayan hecho. Y si ve que necesita la interconsulta, la evaluación por algún otro especialista, también solicita en ese momento una interconsulta y elige el tipo de anestesia. Por ejemplo, pregunto yo, si de repente, vamos por el otro lado, si de repente tenemos un paciente varón de 30 años, que tiene una hernia inguinal bilateral. Ok, vamos, tenemos ese paciente con 30 años de hernia inguinal bilateral. ¿Qué tipo de cirugía le haríamos? ¿Abierta o laparoscópica? Abierta. ¿Abierta o laparoscópica? Cuando es una hernia inguinal bilateral, sea hombre o mujer, realmente la primera elección es una laparoscópica. Seguro que lo van a aprender en el tiempo. Pero ¿qué pasaría si ese paciente, en lugar de tener 30 años, tiene 70 años? ¿Laparoscópico o abierto? ¿Por qué? No saben de qué. No importa, que tenga 70 años. ¿Alguien dice laparoscópica? 70 años. Hay varios doctores con 70 años. Dependería, doctora, ¿Dependería de qué? De las comorbilidades. Dependería de las comorbilidades del paciente. Si tiene 70 años puede ser laparoscópico igual. Pero si de repente, entonces hago laparoscópica, anestesia general. Pero ¿qué pasa si el paciente de repente es ese viejito de coco con oxígeno de teniente? Debido a un comienzo en la fotometría. Entonces el paciente tendría que ser abierta. ¿Por qué? Porque la anestesia sería regional o incluso local y no necesitaríamos una anestesia general que aumentaría sus complicaciones desde el punto de vista neurológico. Sí. Esta clasificación del ASA, eso sí la vamos a pasar. Pásala. Porque eso sí, ya lo del ASA ya lo hemos, pásalo. Entonces, el ASA ya lo conocemos, ¿no es cierto? El ASA ya lo conocemos, ya lo vieron en anestesia, ya lo conocemos, revisen, lo estudian, porque algo de eso pudiera preguntar. El riesgo quirúrgico de Goldman igual es un baremo, no es un baremo igualmente, si hay una puntuación, hay un riesgo quirúrgico 1, 2, 3, 4, de acuerdo al riesgo, uno va a tener la posibilidad de mortalidad del tema cardíaco en el perioperatorio. Usualmente los RQ1 y 2 se operan en hospitales de primero y segundo nivel, incluso de tercer nivel, ya los 3 y 4 se operan en un nivel 3 o nivel 4 incluso, un hospital nacional. Eso tenerlo en cuenta también para la referencia. Siguiente. Esta es una hoja de anestesia, este es un reporte de anestesiología en el intraoperatorio, hace una hoja que es muy similar a los diferentes hospitales y ellos toman en cuenta parte de la cirugía, cuando empezó y cuando terminó, ponen acá, ¿no? El riesgo quirúrgico 3, este es un ASA 3E, significa que es una cirugía de emergencia, seguramente un paciente que de repente pudiera estar cuanto menos descompensado y con un tema de descompensado pero no incapacitante, y un riesgo neumológico 2, es decir, moderado. Entonces, más o menos en base a eso uno se puede orientar qué tipo de paciente es. Y según eso, obviamente, bueno, colocan el sangrado, lo que fuese necesario. Sí, entonces, eso es importante, ¿no? Saber el ASA, el riesgo quirúrgico, cardiológico, si tiene un neumológico también tenerlo en cuenta. Ahora, en la evaluación del riesgo quirúrgico hay que tener en cuenta la enfermedad que motiva la cirugía. No es lo mismo una colicistitis aguda que un cáncer de colon, peor si está obstruido de emergencia, ¿no? Entonces tener en cuenta esas enfermedades asociadas, de repente de pacientes hipertensos, diabéticos, en fin, y la cirugía que se va a realizar. No es lo mismo una hepatectomía que una colecistectomía, ¿cierto? Diferente. El riesgo va a ser mucho mayor en una cirugía de una hepatectomía
intervalo de tiempo que tenemos que ya operar al paciente ya. Tenemos que recomendar al paciente que suspenda medicamentos como la warfarina, como de repente la aspirina, dependiendo del Clogrel de repente, ¿no? Tenemos que ver si la cirugía es electiva o emergencia, de acuerdo a eso veremos qué tanto tiempo tenemos para poder mejorar el estado del paciente. ¿Sí? El soporte social y familiar es importante, los cuidados postoperatorios, conocer a la familia, ver si el paciente va a poder continuar con los cuidados postoperatorios en casa. El siguiente. Y el consentimiento informado es importante, consolidar la relación médico-paciente y con el familiar también, explicarle el tipo de cirugía, su diagnóstico, el porqué de la cirugía, decirle las complicaciones que puede tener la cirugía, decirle, absorber todas las dudas que tenga el paciente y el familiar, lograr esa empatía que debemos lograr con los pacientes, tanto en cirugías selectivas como de emergencia, para que finalmente el paciente vea los pros y los contras de la cirugía, para que finalmente firme el consentimiento informado, si así lo desea. El paciente que de repente no quiere firmar el consentimiento, no se puede operar al paciente, si no ha firmado el consentimiento informado. Siguiente. Este video lo pueden ver después en casa. En relación al preoperatorio inmediato, es así ya cuando el paciente entra a hospitalizarse. O entra a hospitalizarse en hospitales grandes, o entra en hospitales más pequeños como 1 y 2, están esperando con su cosita de ruedas a la puerta del quirófano. Entonces, sea uno sea otro, siempre se tiene que confirmar que haya todas las condiciones para entrar a sala, ver que se suspendieron los medicamentos que se tuvieron que suspender, que está tomando los medicamentos que debe tomar ese día, verificar que se haya suspendido la medicación que sea necesaria y marcar la zona a ser operada. Sobre todo cuando, por ejemplo, ¿no? tenemos una abdominal derecha y una izquierda, voy a operar una abdominal derecha y no voy a marcarlo para que no haya errores posteriores. En el caso de la vesícula es difícil, no tenemos con vesícula. Entonces, pero depende de su linfoma, depende de su tumor, en fin, entonces tenemos que ver la zona donde, marcar la zona que va a ser operada. Siguiente. Preguntas. Preguntas, dudas, comentarios. Preguntas. Pasamos. Esto ya lo hemos visto, seguimos. Ya, a ver, pregunto yo entonces. ¿Alguien tiene que preguntar? No sé si vemos una paciente mujer de 45 años, sin antecedentes médicos y quirúrgicos, no es alérgica a nada. Esta señora hace un año comienza con un problema de distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia vía oral, vómitos postprandiales y baja de peso de 20 kilos en lo que va del año. Obviamente la poca tolerancia oral y los vómitos postprandiales han aumentado en las últimas semanas, sino que la vieron de repente en un hospital X y en el hospital X tuvieron que derivarla, qué sé yo, porque no tenían algunos exámenes. Pregunto yo, ¿cuál sería tu primera sospecha diagnóstica? Tumor gástrico. ¿De dónde? Gástrico. Gástrico. Gástrico, ¿no es cierto? Es una cosa del libro, ¿no es cierto? Dice abdominal, llenura precoz, como decir de qué color es el caballo blanco y esa muerte. Siguiente. Bueno, le hacen su endoscopía, ahí ven la endoscopia del tumor, del cáncer. En la tomografía también se ve un estómago por el tenedor, o un cáncer al nivel del glando gástrico, durante la apariencia cruzada. Siguiente. ¿Cuál es el plan?
metástasis. Ya, ok, estadiaje. ¿Qué más? Mañana lo operamos. Hacemos el estadiaje, vamos a suponer, no hay nada, el estadiaje es negativo. Tenemos un cáncer gástrico de antro, vamos a hacer una gastrectomía, hemos comentado, probablemente subfrontal. Algo más hacemos en ese preoperatorio. Ya, ¿qué cosas pedimos? Pedimos algo. Aparentemente se parece a una sábana. Parecía una sábana. Parecía. Esos exámenes preoperatorios, ¿no? Según el perfil de Gold. Ok, pedimos todo ese preoperatorio. Los pacientes jóvenes normalmente necesitaría la evaluación por medicina para un riesgo, pero seguramente dependiendo del hospital, necesita el riesgo por cardiología. ¿Qué más hacemos con el paciente? ¿Algo más? Lo operamos mañana. Mañana lo programamos y lo operamos contigo. Ya vamos a suponer que en el estadiaje no hay metástasis, aparentemente no se ven ganglios, o sea, una N0, de repente, por lo que hemos visto, de repente será un T3, no creo que sea un T4 porque no llega a infectar a otros órganos, de repente un T3, N0, y en su preoperatorio que le piden el perfil de Goldman, aparentemente hemoglobina de repente vamos a poner el 9. Y el resto de exámenes del preoperatorio de Goldman, normal. ¿Qué hacemos con el paciente? Un compañero, el que está al lado pensando, ¿qué contesta? ¿Qué hacemos? Esperamos mañana. ¿No? No saben, no piden. ¿Qué hacemos? Vete con el ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos mañana? Primero resultados nutricionales. Ya. A ver, ¿puedes retroceder? Retroceder. Ya. ¿Qué es esto? Casi que bajo 20 kilos. ¿Cómo? Nutrición para Nutrición para. ¿Pudiera ser nutrición general? ¿Pudiera ser nutrición general? Sí, tampoco. Porque la zona es nacional. Tendría que ser guía de todo. Pregunto, ¿podría haber una nutrición general? ¿Pasamos a ver? Ya, hay muchas cosas. Avanza. Si bien es cierto, uno transfunde sangre cuando la hemoglobina es menor de 7, pero cuando uno va a entrar a la sala de operaciones, tiene que entrar con un mínimo de hemoglobina en 10. Y por lo tanto, ¿cuánto tenemos que pasarle el paquete globular? Un paquete, ¿no es cierto? Una unidad va a poder aumentar el número de la hemoglobina. Solamente por eso, incluso pedir paquetes globulares para sala. En el caso que hubiera un sangrado o algo, tendríamos que tener para sala de operaciones. Pero además de eso, lo que bien comentaron sus compañeros por ahí es el tema nutricional. ¿Por qué? Porque este paciente está caquético, seguramente si le pedimos las albúminas que no están en el perfil de Goldman, no está, seguramente si yo le pido las albúminas estará en 2.5, 2 de repente. Si realmente le hago la evaluación nutricional estará en una nutrición importante, no sé, está moderado o severa.
Entonces, en ese contexto tenemos que darle una nutrición preoperatoria. Avanza. En general, todo este tema del catabolismo siguiente, propio de la misma tumoración, propio de la baja de peso, casi ya no tiene músculo, no tiene reserva energética, siguiente. Cuando no se recupera ese tema nutricional, la posibilidad de mortalidad es más alta y se necesita incluso, no solamente por la misma cirugía en sí, cirugías mayores, vemos cuál es la pérdida de nitrógeno, no solamente por la cirugía que se va a dar, 1, 2, por el tema de inmunocompetencia del paciente, 3, por el tema de desnutrición propia del paciente, siguiente, sea por el tema tumoral o por el tema propio del paciente que está desnutrido. Entonces, para eso tenemos guías americanas y europeas, donde algunos se hablan de 7 a 10 días, entre 7 a 14 días se tiene que dar nutrición. En este caso, lo ideal sería dar una nutrición enteral, pero la nutrición enteral tendría que ser con endoscopio y con nutrición y con sonda nasoyeyudral, y dirigir el endoscopio para que logren colocar la sonda, porque si la quieren colocar así nomás por el tumor no va a pasar. Pero de repente la obstrucción no está al 100%, sino de repente al 90%, y hay posibilidad para que pase. Si hay posibilidad para darle nutrición enteral, colocándole una sonda nasoyeyudral, excelente. Si no, habría que darle nutrición parenteral, ¿no? Cuanto menos una semana o 2 semanas antes. Y recordar de que en la cirugía, a propósito, esa es una gastrectomía subtotal, han hecho una anastomosis en hidrodux entre el tercio superior del estómago y el yeyuno, ¿no? Y para el día de la cirugía tener una sonda nasoyeyunal para pasar con la sonda y pasar la anastomosis para que llegue al yeyuno. Entonces, cosa que el paciente va a poder alimentarse por vía enteral y a la vez por vía parenteral tipo nutrición mixta. Lo hacemos eso ¿por qué? Porque así traspasa la zona de la principal anastomosis que se puede. Acá tenemos otra anastomosis abajo, pero la que más sabe es la de arriba. Entonces, al pasar esa zona de anastomosis con la sonda, nos estamos ayudando de que no se abra ello, ¿no? Y si se abriera, tiene todavía está más abajo la sonda y por lo tanto se puede nutrir de una manera adecuada el paciente. Porque recordar que la nutrición parenteral es buena en ciertos casos, pero en otras puede producir sepsis por temas de catéteres. Siguiente. Bien. Ahora, en relación al postoperatorio, por eso es importante esa fase del preoperatorio, ¿no? Porque en la fase del preoperatorio, hace un rato hemos visto estadiaje, cirugía que vamos a realizar, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores. Este paciente, por ejemplo, estaba con anemia, que teníamos que reponerle sangre, paquete globular, en el contexto de que se va a operar tiene que estar a más de 10 a más, cirugía electiva evidentemente, y teníamos que recuperar desde el punto de vista nutricional. Porque si no lo recuperamos desde el punto de vista nutricional y el paciente entraba en sala, lo más probable es que este paciente haga una dehiscencia de la anastomosis. Y con esto peritonitis y con esto se muere el paciente. Entonces, en lugar de ayudarle, le hemos llevado al más allá nosotros. En el tema del postoperatorio lo mismo, ¿no? Lo mismo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas y la cirugía realizada. ¿Sí? Ahora, en las complicaciones postoperatorias quirúrgicas hay complicaciones médicas y complicaciones quirúrgicas. Dentro de las complicaciones médicas pueden estar las neumonías, las infecciones urinarias, los sepsis por catéter, pero dentro de las quirúrgicas van a estar las convulsiones o los abscesos, van a estar las diseses, van a estar los sangrados, los peritoneos, en el caso de la cirugía abdominal. Entonces, como hay una gran variedad de complicaciones, en el mundo se dio la clasificación de complicaciones quirúrgicas según esta escala de Claret-Nielsen, que es la que más se utiliza en el tema de investigación. ¿Por qué? Porque si yo hago una investigación sobre complicaciones quirúrgicas, post-gastrectomía por cáncer gástrico, yo quiero comparar
cuenta las funciones vitales, el balance hídrico, no sobrehidratar al paciente, ver el tema si está orinando bien el paciente o no, de repente está haciendo una anuria el paciente, y veremos si está haciendo un globo vesical, que sería lo más sencillo para el paciente, usted le colocará una sonda, o de repente está haciendo una anuria por un problema renal, un problema de repente que estamos pasando alguna cosa nefrotóxica, o de repente el paciente ya era un paciente renal crónico que no sabíamos si se ha agudizado su problema de insuficiencia renal, de repente necesito darle más volumen, necesito darle diuréticos, ya tendré que ver, ¿no? Tenemos que ver el tema de los drenajes y la sonda, cuánto es el volumen. Si tiene sonda nasogástrica, ver cuánto está saliendo para reponer el volumen. Si tenemos sonda Foley, tenemos que ver si la sonda Foley, la orina es clara o de repente es hematúrica. Pregunto yo, vamos por acá. ¿Qué pasaría si yo opero a un paciente de una obstrucción intestinal por un cáncer de sigmoides, hago una sigmoidectomía y hago una colostomía local? Eso ya lo hemos llevado, ¿no es cierto? En técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Ya lo saben. Entonces aboco la parte proximal, ¿no es cierto?, que es la de Hartmann, y la parte distal, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo en recuperación lo voy a ver al paciente y la orina es hematúrica? ¿Qué sospeché? No. Qué raro, ¿no? ¿Por qué estructura anatómica? Al momento de hacer una sigmoidectomía, ¿con qué estructura anatómica yo podría haber hecho alguna maleficencia y producir una hematuria en el paciente? A ver, fíjense muy ahí, se ve correcto tu vida. Y de hecho, en la cirugía se hay que tener en cuenta mucho el tema del uréter izquierdo, y de hecho, en varios casos, son pocos realmente, cuando hacen las cirugías de sigmoides o cirugías incluso ginecológicas, a veces se llevan el uréter por el tamaño del tumor, es grande, está metido, no se dan cuenta, no llegan al plano adecuado, en lugar de se llevan todo, y se llevaron el uréter. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y la evaluación propia, evidentemente, del examen físico característico, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ver si no hay edema de miembros inferiores, no hay alguna trombosis venosa profunda, y con esto que dispara algún tema. Evaluación de la herida operatoria, ¿no? Ver si es que hay seromas, hay infecciones de heridas, en fin, sí. Dentro de la taquicardia en el postoperatorio hay que tomar en cuenta muchas cosas. Uno, que la taquicardia sea por dolor, y por lo tanto el manejo digamos, analgésico tenemos que mejorarlo. ¿Okay? Otro es, ¿qué otra cosa podríamos pensar en taquicardia? Tengo taquicardia en un paciente postoperado. Postoperado inmediato. Siento de hemoperitoneo, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tienes que pensar en hemoperitoneo. Además de eso, o sea, primero pasa al paciente, primero dices taquicardia, dices, vas llegando a la recuperación y tú dices que no sea un hemoperitoneo, que no sea un hemoperitoneo. Entonces primero ves al paciente, evidentemente si está pálido y todo, evidentemente vas a pensar que es un hemoperitoneo, pero si no tenemos que ver si tiene dolor o no. Si hay dolor hay que mejorarle el tema a los analgésicos, ver si no está deshidratado o no, ver mucosas orales, ¿no? Ver si no tenga digamos, un tema de complicación cardiológica, de repente es una arritmia. Tenemos que examinar ruidos cardíacos, a ver si están arrítmicos o no, cuál es el contexto del paciente, si antes tenía un problema cardiológico o no, y si tiene fiebre el paciente, ¿no? Y si vemos que no hay nada de esas cosas, rápidamente tenemos que pensar de que esto se trata de un hemoperitoneo y esto se obliga a entrar nuevamente a sala de operaciones al paciente. ¿Sí? ¿Qué cirugía habría más riesgo de hemoperitoneo? De hemoperitoneo en el abdomen. Dentro de las cirugías que tienen mayor riesgo de hacer hemoperitoneo en el abdomen, yo diría que es la cirugía hepática. Porque la cirugía hepática es la que el hígado es un tránsito. Uno no ve mucho las estructuras, entonces hay el mayor riesgo de poder hacer sangrado. Y de hecho, si uno no tiene el instrumental adecuado, pudiera hacerlo sangrar más de la cuenta, y a veces hay pacientes que, incluso, por ejemplo, a veces hacen una nefrectomía de un riñón poliquístico, y a pesar de ser el riñón y no el hígado, estaba muy pegado al hígado y se agarraron el hígado. Y lo llaman el hígado está sangrando. Porque es cierto, a veces solamente con tomar un poco sangra. Entonces, si la cirugía del hígado o aledañas al hígado pudiera ser más sangradas. Pudiera ser, no digo que lo sean siempre, pero pudiera ser. Cierto. O en general tumores también que están cercanos a disecciones vasculares, ¿no? De repente tumores retroperitoneales, ¿no? Donde uno tiene que separarlo de repente del aorto, de la cava, o incluso hacer injertos vasculares.
nos podría tener mayor posibilidad de sangrado. Siguiente. Ese tema de la sepsis, el shock séptico, siguiente, eso lo van a ver en la clase con el doctor de la Cruz. Algunas consideraciones, ¿no? La fiebre en el posoperatorio. Y la fiebre en el posoperatorio, como vimos en el pretest, hay temas por pirógenos endógenos, que es lo que es el primero 24 horas, 24 a 48 horas. Siguiente. Entonces, la fiebre posoperatorio precoz en el primero y segundo día posoperatorio, podemos asociar estos pirógenos endógenos y con esto el estrés quirúrgico, ¿ok? Atelectasia podría ser una opción, fármacos y transfusiones, si es que las hubiera visto. Siguiente. El tema básicamente es la respuesta inflamatoria con el tema de los pirógenos endógenos. En la atelectasia tenemos que escuchar bien los pulmones, mayor posibilidad para que haya con los tapones mucosos. Usualmente la temperatura no pasa más de 38,5, 38,7, no más realmente, 38 no es bastante, pero realmente no pasa de eso. Uno toma una placa de tórax y encontramos una atelectasia o más de una. Y para eso tenemos que decir, sobre todo los pacientes que son cirugía abierta, hacerles que el paciente tenga el espirómetro de incentivo, ¿no? Que es como una, lo de repente ya lo han visto en sus prácticas, ¿no? Que es como una ¿cómo se llama? Una boquilla tiene y está conectado a un equipito que tiene unas bolitas de colores, ¿no? Y uno aspira, el paciente aspira y las bolitas tienen que subir arriba, ¿no? Eso para mejorar el compliance del pulmón. Entonces así evita que el paciente haga atelectasia y por ende, al no haber atelectasia, también hay menor posibilidad de hacer neumonía. Entonces el paciente tiende a no respirar bien porque le duele, ¿no? Entonces hay que mejorar la analgesia y darle espirómetro de incentivo. ¿Sí? Hay que importante tener en cuenta las complicaciones. Hay factores de riesgo para hacer complicaciones pulmonares. Pacientes de repente de mayor edad, 70 años, 65 años, mayores de 70 años, pacientes que son asmáticos, que tienen problemas pulmonares de fondos, obesos, ¿no? Y bueno, de acuerdo a eso vamos a tener una serie de factores siguientes. Y lo importante en esos pacientes fumadores, ¿no? Prevenir, ¿no? Y en esos pacientes que sospechamos que van a hacer problemas respiratorios en el posoperatorio, primero hay que decirle al paciente que deje de fumar si es fumador. Si es cirugía electiva, cuanto menos 1 hasta 3 meses antes, si es factible. Comenzar con espirometría de incentivo desde antes. Y que obviamente esté estable, si tiene un problema respiratorio, tratar de que esté estable con los inhaladores que utilice y lo que fuese necesario. Siguiente. Ya en el posoperatorio, lo que hay que hacer con estos pacientes, fisioterapia respiratoria, en algunos casos es necesario nebulizaciones, el paciente es EPOC, es asmático, esto de la espirometría de incentivo ahí lo está haciendo el señor, y caminar de manera precoz, ¿no? La deambulación rápida. Siguiente. También hay reacciones inmunológicas, a veces hay transfusiones que llevan no solamente a fiebre, comienza a hacer racha el paciente, incluso hipotensión, en el caso de hacer incluso algunos hacen hasta anafilaxia, hay que tener cuidado con ello. Siguiente. El tema de la hipertermia maligna, también indagar en el paciente si anteriormente ha hecho esto o si algún familiar tiene el tema de hipertermia maligna para tomarlo en cuenta. Esto lo tiene que tomar mucho en cuenta el anestesiólogo. Siguiente. Recordar que la hipertermia maligna se puede presentar desde 1 hasta 10 horas posterior a la anestesia general. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso en el postoperatorio 1 y 2 básicamente son el estrés quirúrgico, atelectasia, transfusiones, mayor. Y en el postoperatorio 3 o 4 pasa la visita y encuentra que el paciente tiene fiebre. ¿Qué día es? El día tercero. Ahí hay que pensar en todo lo que ha habido, el cateterismo que ha habido, la invasión de catéteres que han habido en el paciente, y podemos sospechar en infección urinaria, levites, infección de catéter venoso central si tuvo un CBC y una trombosis, incluso un TEP, una trombosis venosa profunda. Siguiente. Sí, vamos a avanzar porque ellos se aburren cuando hablamos mucho. Una cosa importante, retroceder un poquito más. Cuando estamos hablando del postoperatorio 3 o 4, hay que tomar en cuenta de que la temperatura por fiebre en infección urinaria va por encima de los 39.1 de 40 grados, va por encima de 39.5, mientras que la atelectasia era menos, y esto va de 7.5 en adelante, de 8.5 en adelante. Es la infección nosocomial más frecuente,
si se insufla el globo, ¿no? Por lo tanto tengo que poner la solución fisiológica en la válvula, ¿no? En el orificio de la válvula para ver si es que se infla el globo o no. ¿Por qué? Porque si yo coloqué la sonda, no verifiqué eso, pongo supuestamente estilo el líquido, el cloruro, la solución fisiológica en la válvula y no se infla porque está malogrado, eso está roto, eso está malogrado. Entonces, como retroceder me saco por toda la sonda. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que volver a colocar otra sonda. Entonces, la posibilidad de hacer, cuando yo hago digamos, el colocar la sonda, sacarlo por gusto y volver a colocar otro nuevo, aumento la posibilidad de infecciones urinarias. Entonces, por eso hay que prevenir. La idea de nosotros y nuestro trabajo como médicos es ayudar al paciente, no molestar más al paciente de lo que ya está. Entonces, es importante la técnica de asepsia, antisepsia, retroceder un ratito. Y siempre que la técnica sea cerrada, hay que conectar siempre con el colector todo, para que no entre solamente la sonda, sino todo con el colector. Si al desarmar alguna cosa, hay que volver a colocar, eso sí, porque ya se contaminó todo el sistema que tiene que estar totalmente estéril por dentro cuando lo tiene. Ver este tema de la flebitis en el postoperatorio es importante, no solamente ver en la barriguita del paciente, en el caso de cirugía abdominal, si es de tórax, de repente el tórax, no, sino también ver si no hay flebitis en la zona de donde estaban los catéteres o donde están insertados los catéteres, sean estas periféricas o sean estas centrales, ¿sí? En el caso de sospecha de una infección de punta de catéter, es importante retirar el catéter, sobre todo cuando tiene varios días y no ha sido cambiado, mandar el cultivo de punta de catéter y mandar un hemocurtivo, hacer una limpieza y comenzar con una antibiótico terapia empírica. ¿En qué términos sospechamos en una infección de catéter? Bien, otra complicación que puede haber es la trombosis venosa profunda y el TEP siguiente. Entonces es importante ver el signo de Hoffman, ver de que no es una pierna más hinchada que otra y por lo tanto tenemos que bajarle las sábanas para mirar las piernas. A veces no hacemos eso y es importante tenerlo en cuenta. En el caso de que hubiera alguna de estas cosas, hacer un ecodoppler de emergencia de miembros inferiores, no vaya a ser que esté haciendo una trombosis venosa. Identificar qué pacientes tienen riesgo para ello y en estos pacientes dar heparina de bajo peso molecular de manera profiláctica, incluso medidas mecánicas, ¿no? A veces algunos hablan de unas panties especiales, ayudan en algo en la posibilidad de que no haya trombosis venosa profunda, otros incluso con más evidencia de una compresión intermitente en miembros inferiores siguiente. Es importante también tener en cuenta el tema del texto, que es el dolor torácico, la disnea súbita, es importante la prevención, sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de embolia pulmonar o TBP, tener en cuenta que estos pacientes seguramente han sido anticoagulados más o menos la warfarina unos 3-4 días antes y después comienzan con la noxaparina de bajo peso molecular. Y lo retiran de noxaparina el día previo a la cirugía. El paciente se opera y apenas pueda comenzar, o sea, no haya signos de sangrado de repente dentro de las primeras 24 horas, empezar con el noxaparina justamente para evitar que nuevamente vuelva a ser esta trombosis venosa profunda, que sería como antecedente o un evento que sería catastrófico para el paciente. Siguiente. Pero esa es la escala de Caprini. Igualmente es un baremo que te va a dar una puntuación determinada dependiendo la edad del paciente, dependiendo el índice de masa corporal, dependiendo si toma anticonceptivos, dependiendo si tiene cáncer o si la cirugía es artroscópica o tiene algún tipo de cirugía mayor, en fin. Entonces, de acuerdo a esa puntuación, se va a ver si el riesgo es bajo, que de repente si el riesgo es bajo, solamente lo que necesita el paciente es una deambulación temprana, en el postoperatorio inmediato, tratar de que deambule el paciente. O pudiera necesitar de estas medidas compresivas de miembros inferiores, o pudiera necesitar en algunos otros casos de heparina de bajo peso molecular, incluso sin tener el antecedente de tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, uno más o menos va a poder decidir qué tipo, si damos o no damos algún tipo de profilaxis de tipo, sobre todo anticoagulantes, ¿no? Heparina de bajo peso. Estas son las medidas de compresión, estas medidas especiales que son como... Y tenemos también la compresión neumática intermitente, no lo vamos a mirar ahí. Si entran en ese enlace de Facebook van a poder ver
incluso en sala de operaciones se colocan, son como unas vendas especiales en los miembros inferiores que se colocan en un aparatito y eso da una determinada pulsación. Entonces se comprime y se infla y se descomprime. Entonces de esta forma la éstasis que hay durante la cirugía, o la cirugía puede durar muchas horas, entonces lo mantiene, digamos, con mecanismos de pulsión y contrapulsión para que no haya éstasis venoso y de alguna manera como si estuviera movilizando la pierna. Entonces se hace sobre todo cuando la cirugía va a ser muy prolongada, cirugía de páncreas, cirugía de hígado, cirugía de trasplantes, cirugías cardíacas, cirugías torácicas que van a durar mucho tiempo, se ponen estos aparatitos que están abajo en sala de operaciones cuando se tiene, evidentemente. Y lo que sí no hacemos es que eso debiera ser en el postoperatorio también, con los pacientes de alto riesgo, pero nosotros no tenemos tanta plata, realmente no sé si la actitud si existe eso. Y dependiendo del riesgo, si es moderado o siguiente, o si el riesgo es alto, vamos a dar una cantidad de doxaparina como profiláctico, ¿no? Por 24 horas, cada 24 horas. Y tratar de que la deambulación sea precoz en nuestros pacientes. Siguiente. Después en el postoperatorio tardío, entre el quinto y el octavo día postoperatorio, lo que podemos sospechar es en infecciones de sitio quirúrgico, desde el superficial, el profundo, o la infección arco-en-espacio, que son las colecciones intraabdominales, y con ello la posibilidad de dehiscencia anastomosis, que más o menos será a partir del quinto día, un paciente que de repente se operó, hicimos una resección intestinal, hicimos una anastomosis, y por el drenaje va bien, somos felices, pero en el quinto día vemos líquido fecal vítreo. Entonces veremos si solamente será una fístula que podremos tratarla así o tendremos que entrar a sala de operaciones a hacer unos estudios. Eso ya lo tendremos que ver y eso son cosas que tenemos que ser puntuales en ello, ¿no? Entonces en el postoperatorio 5 lo que vamos a sospechar, infección de sitio quirúrgico, cualquiera de sus fases o una neumonía. Esto de la infección de sitio quirúrgico avanza, esto también lo van a ver en la clase de heridas, solamente comentables y antecedentes. Que hay una infección de sitio quirúrgico superficial, lo que normalmente se conocía como infección de herida operatoria, lo que es líquido purulento, o los signos de rubor, calor, dolor en el nivel de la herida, que hay que tomar el aislamiento de, ¿cómo se llama?, del germen siguiente. La infección de sitio siguiente, la infección de sitio quirúrgico profundo ya no es piel y tejido celular subcutáneo, sino ya hablamos de fascia, ¿no? De fascia, de pared muscular, ¿no? Y como ven acá, se puede hacer el diagnóstico con cualquiera de estas posibilidades. Importante, por ejemplo, acá, en la fase se ve gas, y si en la cirugía se ve la fasciitis necrotizante de esa zona. Entonces tenemos una infección profunda. Infección de sitio quirúrgico profundo se llama eso. Siguiente. A veces en la piel no se ve nada al comienzo, pero después adentro está totalmente infectado, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve todo lo negrito que se ve ahí en la pierna, es todo lo que está ¿cómo se llama?, la necrosis por alguno de estos organismos anaerobios. El paciente puede estar aparentemente en estado general, pero está con mucho dolor, fiebre, y rápidamente llega a un estado tóxico. Lo más probable es que la fascia esté teniendo problemas, ¿no? Y eso hay que explorar la fascia y tomar algún examen y según eso entrar a sala de operaciones para hacer una limpieza quirúrgica urgente. Mayormente se va a dar en ningunos suprimidos o a veces dependiendo el germen, ¿no?, la virulencia del germen. Siguiente. Y la infección órgano-espacio es la colección intraabdominal, secundaria de cualquier cirugía. El diagnóstico también es básicamente o bien por el drenaje sale pus, sacan una muestra, sale positivo el cultivo, o lo ven en imágenes que están produciendo un absceso, o en el intraoperatorio también puede dar el diagnóstico de infección de órgano-espacio. Siguiente. Ahí se ve la colección intraabdominal, a veces podemos usarlo por URBI, radiología intervencionista, y en algunos casos sí necesita una reoperación. Siguiente. Dehiscencias de anastomosis, también importante tenerlo en cuenta porque obviamente se abre y se hace una colección del líquido intestinal, eso es sinónimo de que tiene que entrar a sala de operaciones en la gran mayoría de los casos. Excepcionalmente habrá una dehiscencia que sea muy puntual y que ya haga un trayecto fistuloso hacia afuera y no esté quedando nada en cavidad. Pero en la mayoría de los casos está quedando en cavidad y tiene que entrar a sala de operaciones porque está haciendo una peritonitis fecaloidea. Siguiente. Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo del día postoperatorio yo voy a ir sospechando de una determinada causa y en base a eso yo voy a ser un poco más riguroso con mi examen físico y con los exámenes de laboratorio que voy a solicitar. Yo si tengo una fiebre en el primero o segundo día postoperatorio no voy a pedir una ecografía abdominal, por ejemplo. Pero de repente si lo tengo en el quinto o sexto día o séptimo día sí sería importante pedirlo. Siguiente. Bueno, siguiente hacemos el estudio, bueno, el tratamiento. Vamos a ver. También podemos tener complicaciones respiratorias, que son las neumonías, y
y que a veces lo vamos a ver mucho en pacientes que han sido, sobre todo porque han sido intubados, la gran mayoría con anestesia general, y además de ello, pacientes que han estado en UCI, por ejemplo. Siguiente. Sí, lo van a revisar ustedes. Lo va a pasar a la tía. Dentro de las complicaciones digestivas vamos a ver el hilio dinámico. Lo normal es que el hilio postoperatorio vaya entre las 24 a 72 horas, no más. Si pasa las 72 horas estamos hablando de un hilio prolongado y tendremos que ver electrolitos. ¿Qué electrolito es el que lleva al hilio postoperatorio? Si yo tengo baja o aumento de hilio, ¿qué electrolito puede estar involucrado? Potasio. Si tengo una baja, si tengo una hipocalemia, puede estar condicionando un hilio, tenemos que reponerlo. Si pasa esa cantidad de postoperatorio del hilio más de 72 horas, tendremos que tomar una radiografía, veremos si necesita alguna cirugía o no, o todavía de repente hay un tema médico que podemos ver. Siempre. Bueno, siempre el tratamiento va a ser NPO, zona nasogástrica, corregir electrolitos, dar procinéticos, de ambulación precoz y de repente dar nutrición parenteral durante el tiempo que dure el hilio. Siguiente. En algunos casos vamos a ver de que hay una obstrucción mecánica y si hubiese eso tiene que entrar a sala de operación. De repente hay una obstrucción distal, de repente no se cerró la brecha mesentérica y se metió dentro del intestino y por ende está haciendo una obstrucción, entonces tengo que reoperar al paciente. Entonces tengo que definir bien si esto solo es un hilio postoperatorio o hay una obstrucción mecánica. Siguiente. Las hemorragias digestivas altas también hay úlceras de estrés en el postoperatorio que tenemos que ver. Siguiente. Impactación fecal, también el paciente está distendido, pero ¿por qué está distendido? Y si nadie le hace tacto rectal. Paciente que está con hilio o que está distendido y que hace un tacto rectal, a veces hay un fecaloma que está condicionando esa pseudoobstrucción. Sacamos el fecaloma, enema, que el paciente dejó de estar distendido. Siguiente. Hay diarreas asociadas a antibióticos, como la colitis pseudomembranosa, ¿no? Asociado mucho a algunos antibióticos como la clindamicina. Siguiente. Y por último tenemos también complicaciones renales, que dependiendo, que solamente por el aumento de la hormona antidiurética va a disminuir el volumen urinario del postoperatorio siguiente, pero tenemos siempre que ver si es que hubiera una insuficiencia renal. Siempre, aparte de la diuresis, hay que sacar el flujo renal. Si estamos en lo normal es 1 cc por kilo por hora, si estamos entre 0.5 y 1 estamos hablando de biliuria, si estamos hablando de menos de 0.5 cc por kilo por hora estamos hablando de una anuria. Y tendremos que ver si la causa es prerrenal, renal o postrenal. De repente yo le estoy dando vancomicina, hay que suspenderlo, porque de repente yo le estoy dando nephrotóxicos. Si de repente, hace un rato como comentamos, esa cirugía de colon sigmoide, de repente hay una laceración del uréter o el ligado del uréter, entonces tiene que entrar, seguramente tiene que reoperarse el paciente para que luego pueda hacer una plastía del uréter y vuelve. Entonces, dependiendo la complicación, voy a tener que dar el estudio necesario para el paciente. Siguiente. Bueno, eso solamente les... Vamos a avanzar un ratito. Avanzamos. Preguntas, chicos. Todavía no hemos acabado, porque ¿qué falta de post? Saquen sus ideas. Preguntas, dudas, comentarios. El tema de pre y postoperatorio es bastante amplio, lo van a revisar. Hemos dicho algunas pinceladas, algunas indicaciones que hay que tomar en cuenta. Pero, preguntas, dudas, ¿sí? Puede ser muy bien. Siempre que al inicio, población asistida, porque tenemos una reducción familiar, por así ese mismo día puede comenzar a caminar.
Otra pregunta, chicos, chicas. ¿Nada? ¿Una pregunta? A ver, chicos, rápidamente este caso. Es una paciente mujer de 60 años, obesa, un IMC de 30 kilos por metro cuadrado, hipertensa, toma captopril sin alergias a medicamentos, que presenta una fractura de peroné, con desplazamiento de fragmentos por caída de escalera. Encontramos eso. Y doctora, ¿este es trauma? No me preguntes eso. Porque todo está dentro del pre- y postoperatorio. Sus exámenes preoperatorios eran normales, su EKG era normal, ¿no? Bueno, le realizan su cirugía, le realizan una fijación, viene el doctor Cangalaya, le hace una fijación del peroné y colocación de una placa con tornillos y una bota de yeso sin complicaciones. Pasa por recuperación, se pone su medicación postoperatoria, su antibiótico para que no se vaya a infectar, su paracetamol endovenoso para el dolor, su tramador también, porque puede horrible esto de las fracturas por lo que le han colocado. ¿Okay? Le pone su paracetamol endovenoso y su tramador endovenoso. En el postoperatorio 2, usted pasa la visita y cursa con disnea súbita, dolor torácico, lipotimia, somnolencia. Funciones vitales 70/50, frecuencia cardíaca en 125 y frecuencia respiratoria en 35 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Alguien que tenga otro diagnóstico diferente? ¿Se pudo evitar? ¿Qué pudimos hacer? Empezamos por aquí. La delegada. Compresión. Bien, compresión. Bien, compresivo. La compresión. Tantas cosas. La máquina de la operación, la compresión intermitente. ¿Pudimos haberlo evitado o no? Dios le quiso llevarse. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿se pudo evitar? O Dios ya la tenía en la lista. Sí, pues ¿qué pasaba? El paciente se murió. Enoxaparina. ¿Terapéutico o profiláctico? ¿Qué cosa le quedó? Nada. ¿Qué cosa le quedó? 20 miligramos. Era tiempo leve. ¿Qué tal? Este paciente tenía un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo alto de hacer. La causa de secuela pulmonar. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué riesgo tiene ese paciente? Dijimos de que podíamos sacar el riesgo con el clínico, ¿no es cierto? A ver, recapitulando, ¿cuántos años tiene el paciente? 60 años. IMC de 30, hipertensión. Perfecto. Entonces vamos al caprino. Bueno, de por sí, uno de los efectos fisiológicos en la cirugía, siempre va a haber un aumento de la densidad plaquetaria y con eso la mayor riesgo de tromboembolismo. Obviamente algunos van a tener riesgo leve o riesgo alto dependiendo la comorbilidad del paciente. Entonces el paciente tiene 60 años, tendría un punto, ¿no es cierto? Pero tiene un índice de masa muscular elevado, ¿no es cierto? Acá tiene 2 puntos nada más. No sabemos si tenía venas varicosas o no, así que no lo ponemos, pero teníamos una fractura de pierna, ¿no es cierto? 5 más 2, 7 puntos, que sería riesgo alto. Y por lo tanto, la heparina de bajo peso molecular tendría que estar en 40, ¿no es cierto? Subcutáneo. Entonces, medidas de compresión, como por ahí comentan, hubiera sido olvidar una compresión neumática intermitente durante la cirugía, y el riesgo alto es 40 miligramos subcutáneos para el cuerpo. Hubiéramos podido prevenir si la pregunta sería, y me pregunto yo, a veces nosotros hacemos, o sea, es importante
el pase de visita. Es importante el preoperatorio y el postoperatorio porque en base a eso de repente el paciente pudiera haber recibido de manera precoz una anticoagulación profiláctica y por ende el paciente no hubiera hecho un TEP y por ende el paciente no se hubiese muerto. La culpa del paciente que hizo el TEP y se murió, ¿de quién es? ¿De Dios? ¿De la captura? ¿O de nosotros? De nosotros porque no supimos que debíamos hacer eso. Y lo medimos y por lo tanto le dimos bien su analgesia, le dimos su antibiótico, pero fallamos en algo muy importante, ¿no? Y lo importante justamente era hacer, en este caso, una profilaxis del tipo de la anticoagulación. De ahí que viene esto, ¿no? El conocimiento es un importante recurso en la organización de los elementos necesarios, comorbilidades del paciente, enfermedad por la que se va a realizar la cirugía y la cirugía realizada. Para llegar a un diagnóstico certero es fundamental en la toma de decisiones en el manejo de pacientes tanto en el pre y en el postoperatorio. Y en muchos de los casos de usted depende que el paciente salga vivo o no lo salga. ¿Ok? Bien chicos, con esto